a nuestro ponente de hoy, Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, por haber hecho el enorme esfuerzo de venir hoy desde Madrid. Estabas en Madrid al mediodía en la convención o en la junta directiva del Partido Popular, y ha venido hasta aquí pues para estar con nosotros. Es un esfuerzo realmente muy grande y que realmente agradecemos mucho. Así nos quedamos ya quizá demasiado oscuros. Así perfecto. Así muy bien, ¿no? Vale, es que había una luz aquí que nos venía directa y era un poquito incómodo. No sé si ya lo del sonido ya está. ¿Se me oye por el micrófono también? Sí, se oye por el micrófono, estupendo. Bueno, pues es para nosotros una alegría enorme tener a alguien como Alejandro Fernández, a quien conozco desde hace tiempo en Cataluña, y es una de esas voces independientes, una voz que no se deja llevar por el ritmo, por el viento que sopla, sino que tiene unas ideas claras y firmes que creo que son muy convenientes hoy en día. Alguien que tiene una idea muy clara de lo que necesita Cataluña, de lo que es España, y que sabe defenderlo. Os voy a hacer una muy breve presentación. Pero bueno, aquí en la solapa del libro podéis ver un poco su historial, desde que empezó en el Partido Popular en el año 94, su paso por Nuevas Generaciones, su paso como en el Ayuntamiento de Tarragona, como concejal, como presidente, diputado del Parlamento catalán desde el 2015, portavoz del Partido Popular desde el 2016 al 2018, presidente del Partido Popular. Es decir, es politólogo, estudió ciencias políticas en la Universidad Rovira Virgili en Tarragona. En Barcelona, estudiaste en Barcelona. Fui profesor luego en Tarragona. En Tarragona, profesor, efectivamente. Y bueno, pues lo primero que digo, el esfuerzo grande por venir aquí, que agradezco. Quiero puntualizar una cosa, es Alejandro Fernández, pero no es Fernández Díaz. No vayan a confundir con los Fernández Díaz, que son conocidos, Jorge Fernández Díaz y Alberto Fernández Díaz, el que fuera ministro y el que fuera concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. No es de la misma familia, no es lo mismo. No pasa nada. Lo digo porque muchos puede llevar a confusión, a lo mejor. Quiero destacar un par de cosas que habla en su libro, luego entraremos en detalles, él hará su presentación y luego podrá haber un turno de preguntas para quien quiera hablar, pero yo quiero algunos detalles de su vida que creo que son interesantes y que me han gustado, como él explica pues, su origen familiar, un origen humilde que viene de Asturias, dedicados a la ganadería inicialmente, luego también a temas de construcción. Su padre relata el trabajo duro, que ha sabido lo que es el trabajo duro con su padre como jefe, levantándose a las 4 de la mañana, o sea, ha sabido lo que es el esfuerzo y la vida dura, del trabajo duro de verdad. Bueno, en eso algo parecido a una persona que admira mucho como Margaret Thatcher, que también pues viene de origen humilde y que en el libro también menciona su predilección por su discurso y por su manera de afrontar los temas. Es una persona que viene de una familia muy dividida entre un padre muy de derechas y una madre muy de izquierdas, tal como la pintas en el libro, ¿no? Es decir, que ha vivido los dos lados de la política española. Realmente pues tiene esa diferencia de orígenes, ¿no? Por un lado y por otro. Y bueno, una de las cosas, creo que mencionas a tu padre, a quien admiras mucho, y creo que decías que tu padre era alto, sí, rubio. Una anécdota, una de las anécdotas suyas es en el Parlamento de Cataluña. Un día le dijo al señor Quim Torra, expresidente del Parlamento, presidente de la Generalitat de Cataluña, que el señor Torra, desengáñese, usted se parece más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Para decir que no éramos tan diferentes. Bueno, igual la genética te has parecido más a tu padre en lo político, sí, no en lo genético a lo mejor, porque si no le podías haber dicho a Torra, yo sí que puedo ser un saltador de pértiga noruego. Fue una de las anécdotas de sus discursos, pero es un orador muy brillante, que destaca y que le habréis escuchado seguramente en algunas de sus intervenciones. Bueno, simplemente dejo aquí mi presentación, le dejo a él y luego pasaremos ya a unas preguntas iniciales y al turno de preguntas general. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la asistencia, porque cuando vienes de Cataluña, en el proyecto político que yo defiendo, pues evidentemente sabes perfectamente que uno de los sitios donde tampoco es sencillo
con algunos matices de diferencia, pero es Navarra. Y por lo tanto ver aquí, en primer lugar, caras amigas de toda la vida, veo aquí a Carmen, del Ayuntamiento, veo a Carlos Adanero, brillante también diputado, veo a exdiputados como Carlos Salvador, que lo veo ahí de atrás, que coincidió conmigo en el Congreso de los Diputados, como exsenadores como José Ignacio, buen amigo que lo conozco también de las vacaciones que pasa a Salou, como muchos de vosotros, y bueno, si me dejo algún cargo público pido disculpas de antemano, que es lo que suele pasar en las salutaciones iniciales. Quiero darte las gracias de verdad por la invitación, porque, repito, yo sé perfectamente cuando estoy en tierra de misiones y cuando es otro tipo de formato, y por lo tanto, para mí venir aquí era muy importante. ¿Por qué he escrito este libro? ¿Y por qué con este contenido? Bueno, esto muchas veces lo explico. Yo soy un optimista antropológico, si no, no presidiría el PP catalán, eso también os lo digo, y me imagino que los que estáis en el PP de Navarra es 3/4 de lo mismo. Tienes que echarle mucho optimismo a la vida si quieres hacer carrera política con el PP en Cataluña, y se lo he hecho, pero estoy profundamente preocupado por España. Muy preocupado, que no significa que asuma un discurso derrotista. Yo soy consciente que el libro ha generado una cierta polémica en relación a algunas afirmaciones que hago en él sobre la historia de mi partido en Cataluña, luego me referiré. Pero en realidad no era el leitmotiv del libro hablar sobre el PP catalán, que creo que no es la cuestión esencial. Para mí la cuestión realmente importante es que en España hay una operación política para convertir España en una confederación plurinacional sin respetar la Constitución, rompiendo el espíritu de concordia de la transición y haciendo a las bravas y por la puerta de atrás un cambio en la forma de Estado que, de realizarse, tendría consecuencias absolutamente catastróficas, también en la calidad de vida de la gente. Y tengo la sensación de que cuando llevamos muchos años, después de la recuperación de la democracia, de un cierto balneario de Arcadia feliz, a veces la sociedad en su conjunto se acomoda, y muchas advertencias que se lanzan, o que se lanzaban en el pasado, se intentan desoír pues porque son incómodas de gestionar, y preferimos pensar que las cosas todavía iban bien. La segunda razón por la que escribo este libro precisamente ahora, como me preguntan algunos periodistas, es porque Noé construyó el arca antes del diluvio. Antes. Si pretendes construir el arca después del diluvio, tienes un pequeño problema. Y precisamente por ello, en la parte inicial del libro, hago referencia a varias predicciones absolutamente precisas que se realizaron en la política española en los últimos 20 años, y que 20 o incluso 30, y que fueron prácticamente tildadas de catastrofistas, pájaros de mal agüero y todo tipo de calificativos, por no decirlo tan manido, de radicales, ultramontanos, todas estas cosas que se dedican a aquel que dice la verdad. Me referiré simplemente a dos de ellas que en su momento, insisto, fueron descartadas. En el año 2004, Jaime Mayor Oreja señala que la coincidencia en el tiempo del Pacto del Tiñel en Cataluña, que significaba por primera vez el establecimiento de un cordón sanitario a una fuerza política democrática, en este caso el Partido Popular, junto con las conversaciones de Perpiñán, significaban que el Partido Socialista rompía explícitamente los acuerdos de la transición, buscaba un sistema político diferente y que iniciaba un paso para convertir a Batasuna en un socio político estable, aunque no condenaran explícitamente el terror. Cuando señaló esto, que según Jaime Mayor Oreja en el 2004 iba a acabar en un Frente Popular 2.0, es decir, una unión entre el separatismo y la izquierda entera contra la otra España, es decir, la recuperación de la idea de las dos Españas irreconciliables, recordaréis que Jaime Mayor Oreja pues, fue tildado de todo, ultramontano, radical, ya están las obsesiones de Jaime, este tipo de cosas. La realidad es que tenía razón. Y si ese diagnóstico que él diseña en el año 2004 se le hubiera hecho un poquito más de caso, a lo mejor algunos de los problemas que vivimos después no hubieran sido tan graves, se hubieran manifestado igual, pero hubiéramos estado prevenidos para hacerles frente. En otro orden de cosas, Alejo Vidal Quadras, en el año 96, en un libro, predice exactamente los pasos que iba a sacar el separatismo adelante para iniciar el procés, valga la redundancia, separatista. Pasó exactamente igual que con Jaime Mayor Oreja. Fue tildado de radical, ultramontano, pero ¿qué dice este hombre?, etcétera, etcétera. Lo cierto es que pasó exactamente lo que Alejo Vidal Quadras predijo en aquel momento. Con mucha menor relevancia mediática y asumo peso político, en el año 2021, junio,
yo planteo en una conferencia en Barcelona titulada La mutación del proceso separatista, del proceso catalán al proceso español, que el separatismo cambiaba radicalmente de estrategia. El conflicto ya no iba a estar en el Parlamento, ya no iba a haber una declaración unilateral de independencia a corto plazo, sino que se rearmaba erosionando las instituciones que habían frenado el golpe en el año 17 para lograr una cosa astuta, y en este caso en cooperación con el Partido Socialista y con el resto de la izquierda, que es, antes de sacar a Cataluña de España, vamos a sacar a España de Cataluña. Es decir, vamos a desmantelar el Estado en Cataluña para que de aquí a unos años, cuando nos volvamos a sentir fuertes, ya no tengamos nada delante que nos frene, como nos frenó en el año 2017. Y señalé, año 21, en esa conferencia, que los pasos que se iban a seguir eran 8. En primer lugar, los indultos; en segundo lugar, la supresión del delito de sedición; en tercer lugar, la modificación a la Carta de la Malversación; en cuarto lugar, la expulsión del CNI de Cataluña; en quinto lugar, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas; en sexto lugar, la amnistía; en séptimo lugar, la expulsión de la Policía y la Guardia Civil de Cataluña, algo que por aquí en Navarra conocéis también perfectamente; y en octavo lugar, la confederación plurinacional como paso previo a la autodeterminación. Los separatistas compran este punto porque, aunque no es la independencia inmediata, es la legalización de facto del futuro derecho de autodeterminación, porque si tú sostienes que España es una confederación de 5 naciones previas y deja de ser nación, esas 5 naciones que se confederan voluntariamente pueden también desvincularse las unas de las otras sin ningún tipo de problema. Además, las 5 naciones serían Galicia, Euskal Herria, que sabéis perfectamente en clave navarra qué significa eso, Andalucía, tienen planeado, y luego Països Catalans, no Cataluña, Països Catalans, y luego habría otra cosa que ellos llaman Castilla. Este es el resumen de su psicodélico proyecto que evidentemente hay que combatir. Conviene decir que a mí me pasó exactamente lo mismo que a Alejo y que a Mayor Oreja, con una diferencia sustancial, y es que en aquel momento, 2 meses antes, venía de sacar un resultado electoral catastrófico. Y eso, evidentemente, cuando ocurre eso, pues te empiezan a decir: oye, pero estas cosas que estás diciendo no tienen sentido. ¿Cómo se va a atrever Sánchez a aprobar una amnistía si ha jurado y perjurado que jamás lo hará? ¿Cómo va a dar Sánchez los indultos? ¿Cómo va a expulsar al CNI de Cataluña? ¿Cómo va a expulsar a la policía? Ya está, Alejandro. Además, no ha ido bien con... Bueno, yo en aquel momento decido mantener el discurso. Gracias a Dios, el destino y mi partido y mi presidente me dan la oportunidad de presentarme, y en las últimas elecciones nos fue muy bien, con el mismo discurso. ¿Por qué? Pues porque en este caso el tiempo me había dado la razón, y tuve al menos la oportunidad de poder construir lo que a mi modo de ver es una alternativa a eso, que es lo que intento trasladar en el libro. ¿Y por qué explico esto? Porque una de las cosas que viví en aquellos meses tan difíciles, después me referiré en la parte final de esta intervención a qué significa el perder el derecho a ser escuchado. Claro, una de las cosas que se me decía es: oye, esto de los indultos, estos son pajaradas que tienes tú en la cabeza. Aquí hay que hablar, ese eufemismo que se utiliza, de los problemas que interesan a la gente, ¿no? El IVA de las lentejas y este tipo de movidas, ¿no? Y claro, yo lo que trasladaba es: se está estableciendo una disyuntiva, que la izquierda es muy hábil en meternos en ella, que es que tengamos que elegir entre la gestión y los principios y los valores, como si fueran excluyentes, como si en realidad no fueran parte de lo mismo. Es evidente que un partido político tiene que tener una gestión eficaz, y de hecho es una de las cartas de presentación históricas del Partido Popular y uno de los elementos competitivos mejor de nuestra oferta electoral, el hecho de que se atribuye generalmente que el Partido Popular gestiona mejor los asuntos públicos que el resto de nuestros competidores. Y es más, por supuesto que el Partido Popular, y ahora vamos a tener un congreso para consolidar esa idea, tiene que tener una política de vivienda mejor que nuestros competidores, una política de calidad educativa mejor, de sanidad, de todo, gestionarlo todo mejor. Pero nunca olvidemos que las naciones no entran en barrena o en decadencia por falta de pericia tecnocrática. Entran en barrena y en decadencia cuando se pierden los valores,
cuando se pierde la seguridad jurídica, cuando cae la estabilidad de las instituciones y cuando en definitiva se pierde un proyecto compartido como el que tuvimos o hemos tenido los españoles desde el año 78 y que hoy está en tela de juicio. El ejemplo más claro de todo ello es Argentina. Argentina hace exactamente 100 años era la segunda economía del mundo. 80 años de malos gobiernos sostenidos en el tiempo la llevan donde está ahora. El populismo que destroza las instituciones, la credibilidad del sistema político. No fue una mala gestión puntual, no, fue que el proyecto compartido que habían sido capaces de construir fue totalmente destruido. Pues yo tengo la tesis de que España no lleva 80 años mal gobernada, pero llevamos 20 años de nuestra historia recorriendo un camino peligroso que se ha acelerado exponencialmente desde el año 2008. Y es un camino muy peligroso que podría conducir a España a una decadencia que hoy no es perceptible, que evidentemente vamos a trabajar para que no se produzca nunca, y somos la alternativa desde el Partido Popular para ello, pero que no podemos mirar para otro lado. Mirad, yo no vengo aquí a hacer de adivino. Yo escribí el libro, lo entregué en diciembre. Y lo que nunca me hubiera imaginado es que Zapatero y Pablo Iglesias, 3 meses después, en sendas entrevistas en La Vanguardia y en el diario Ara, utilizaran exactamente el mismo lenguaje que utilizo yo en el libro. Ya empiezan a hablar de la Confederación Plurinacional. Y están empezando a utilizar una técnica comunicativa llamada la ventana de Overton que sirve para convertir lo inimaginable e inmoral en necesario. Lo hicieron en tiempo récord con la amnistía. En julio del 23 aseguraban todos ellos que jamás aprobarían una amnistía, que era una cosa inmoral, que era un insulto a los jueces, que eso era completamente imposible. Fueron machacando mediáticamente hasta que 2 meses después llegaron a convencer a una parte sustancial de la sociedad de que la amnistía era imprescindible, de inmoral a imprescindible, para la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España. Están empezando a ensayar la terminología de la Confederación Plurinacional para que aquí a un tiempo acaben diciendo que esa es la única fórmula que tiene España para afrontar el futuro y que no se rompa o que no se rompa la convivencia y ese tipo de cosas. Por lo tanto, seamos claros, no podemos pensar exclusivamente en la gestión. Cuando recuperemos el gobierno de España, que lo vamos a recuperar, vamos a tener también que hacer frente a otras cuestiones de fondo muy relevantes y que no podemos apartar. Yo no he participado nunca, y además fui diputado a Cortes en aquella época, en generalizar aquella especie de cofradía del santo reproche a toda la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, creo que Mariano Rajoy hizo cosas muy buenas por España. En esencia, evitar una intervención económica que en un país como España hubiera sido absolutamente catastrófica. Es un tema tan esencial y otras muchas cosas positivas. Pero creo que precisamente en esa disyuntiva falsa entre gestión y revoluciones culturales, sociológicas, los anhelos más profundos de las sociedades, se pecó excesivamente de tecnocracia en los años más duros del procés. Eso provocó que la reacción que se tuvo ante los pasos que iba dando el separatismo les llevó a obviar, y esto lo explico en el libro, que delante ya no teníamos a Miquel Roca y a Duran Lleida, que yo no los idealizo, porque también son corresponsables de muchas de las cosas que pasan después, pero como mínimo se debe decir que eran políticos nacionalistas, pero que se comportaban en el respeto a las reglas de juego. Delante ya no estaban estas personas, y algunos lo advertíamos, estaban Puigdemont, Junqueras, Nogueras y este tipo, Quim Torra y este tipo de personajes absolutamente enloquecidos. El hecho de no atender algo que para nosotros era evidente, acabó provocando la cuasi desaparición del Partido Popular en Cataluña. No conozco a nadie que votara a Ciudadanos en aquella época que nos echara en cara que no éramos lo suficientemente catalanistas y partidarios de Prat de la Riba, no. Lo que nos echaban en cara, y no tenías otra que muchas veces darles la razón, es que en momentos cruciales se habían sentido solos. Por lo tanto, hay que atender este tipo de batallas culturales, porque si no luego te pasan absolutamente por encima. ¿Cómo lo va a intentar Sánchez? Porque convengamos, y puede que me equivoque, por supuesto, que si de los 8 pasos que trasladé en la conferencia del año 2021, 6 se han cumplido, amnistía incluida, el 7º están en ello, que es la expulsión en cómodos plazos de la Policía y de la Guardia Civil de Cataluña, pues van a intentar el 8º. Intentarlo lo van a intentar. Y algunos me dicen, con cierta ingenuidad, pero les puedo entender, pero ¿cómo van a cambiar la forma de Estado de España si no tienen 2/3 del Congreso para reformar la Constitución? Tampoco tenía el separatismo 2/3 del Estatuto para cambiar cualquier cosa, y les resbaló completamente. Hicieron una ley de transitoriedad.
Esa ley de transitoriedad, y Zapatero e Iglesias dejan claro en sus entrevistas que no aspiran a una confederación plurinacional aprobada por el 80% del Congreso, sino con la actual mayoría que tiene Sánchez en las Cortes, que es el 51% de los diputados, que representan al 40% del electorado y al 30% del censo. Pero es que eso ya lo vivimos en Cataluña. Esa ley de transitoriedad fue aprobada por el 52% de los diputados, que representaban al 46% de los electores y al 34,8% del censo. Les resbalaba. Tiraron adelante una declaración de independencia con el 34% del apoyo del censo. ¿Qué es lo que pueden intentar aquí? Recordemos lo que decía la ley de transitoriedad de Cataluña. La ley de transitoriedad de Cataluña suspendía el poder legislativo y el judicial, que recaían en Puigdemont, que se convertía en el caudillo plenipotenciario y depositario de los tres poderes. Ojo, era la máxima autoridad hasta judicial. Y decían de manera transitoria, ya sabéis que todos los dictadores dicen de sí mismos que son transitorios, pero luego no hay manera de echarlos. Claro, una de las cosas más sugerentes que podría tener Pedro Sánchez de cómo se hizo la ley de transitoriedad en Cataluña es que hasta que se completara la nueva forma, en este caso el Estado catalán, no había que convocar elecciones. Estaban en un proceso constituyente nuevo y por tanto no se convocaban elecciones. ¿Estoy en disposición de decir que Pedro Sánchez va a hacer eso estrictamente? No con la firmeza con la que los 8 puntos que trasladé en su momento me llevaban a pensar. Pero cuidado, los mecanismos de transitoriedad de la Bolivia de Evo Morales los diseñó Errejón, los mecanismos de transitoriedad de Venezuela, Juan Carlos Monedero, y los separatistas ya son expertos en haberlos utilizado. No descartemos que Sánchez se saque de la manga, no dirá ley de transitoriedad porque el concepto quedó absolutamente quemado después de los 6 y 7 de septiembre, los plenos aquellos de la infamia en el Parlamento de Cataluña, pero alguna cursilada tipo ley para la España plural, o alguna cosa así, que la aprobaran como ley orgánica, no lo descartemos, porque le permitiría a él cambiar las reglas de juego para intentar eternizarse en el poder. Y decía, ¿puedo afirmar categóricamente que Sánchez va a hacer eso? No. ¿Veo capaz a Sánchez de hacer eso? Por supuesto que sí. No estamos ante un personaje cualquiera. Ahora ha lanzado una propuesta que están testando, que es el voto para los jóvenes de 16 años. Esto pretende que sea un cambio en las reglas de juego. Si le dan los números, la aprobará. Y la aprobará de manera ilegal, pero luego la mandaremos al Constitucional y ahí estará Conde Pumpido esperando para validarla. Así es de grave la situación política que tenemos hoy en día en España, y de eso hablo en el libro. Y bien, después de haberos planteado este panorama tan edificante y edulcorado y optimista, que espero no haberos amargado la tarde, además de que habéis tenido la extraordinaria amabilidad de venir a escucharme, vamos a hablar de las soluciones, porque he hecho un diagnóstico cruel, pero hay soluciones y por eso he escrito el libro. La primera, voy a resumirlas en 4, en el libro lo hago de manera más exhaustiva. La primera es asumir la realidad y la naturaleza del problema. No estamos en un escenario de alternancia democrática normal, no. Estamos ante unos personajes que pretenden eternizarse en el poder en el marco de un auge de las democracias, entre comillas, iliberales, y de instrumentos totalmente antidemocráticos al servicio de caudillos en todo el mundo. Es decir, que es una movida que está de moda, así de sencillo. Por tanto, no podemos caer en la ingenuidad de que simplemente nos va a caer del cielo la alternancia y que por tanto podremos resolver las cosas y gobernar bien, que es lo que hace el Partido Popular. No, esto va a haber que pelearlo. Y hay que aceptar la existencia del problema, porque si no aceptas la existencia del problema, también Houston, valga la redundancia, tenemos un problema. Yo hago una propuesta de reforma constitucional, que es perfectamente discutible, lo asumo. Y soy un fan de la actual Constitución, en casi todo. Hay muchas cosas que no me gustan, pero, como digo siempre, yo defiendo la Constitución hasta en sus artículos que no me gustan, precisamente porque se fue capaz de concitar un apoyo tan masivo por parte de los partidos y sobre todo por parte de la sociedad española. Pero es una Constitución, yo no hablo de abrir un proceso constituyente, y sé que hoy no hay mayorías para hacerlo, pero creo que tenemos que proponérselo a la sociedad española.
La Constitución no está diseñada para hacer frente a golpes de Estado posmodernos desde dentro de las propias instituciones. Fue redactada para dar respuesta a golpes, para que se entienda, tipo tejero, pero no para que desde dentro alguien te quiera cambiar la forma de Estado aprovechándose de las propias instituciones. Y es absolutamente imprescindible clarificar el marco autonómico competencial para que no sea el Tribunal Constitucional el que esté dictando la política española cada 2x3, porque hoy el Tribunal Constitucional está en manos de quien está. Ese es un sistema agotado y es un sistema que hay que revertir. Tiene que quedar claro qué competencias son autonómicas, qué competencias son del Estado, cuáles son concurridas, en el caso de que sean concurridas, cuáles son los límites de dicha concurrencia y los mecanismos de sanción precisos para el incumplimiento de esas normas. La Constitución española actual es ambigua, y deliberadamente ambigua lo era, y tuvo un gran servicio a España dicha ambigüedad durante un tiempo, pero ahora mismo esa ambigüedad es problemática y peligrosa. Lo segundo que propongo, y sé que también ha generado un cierto revuelo, viene de la idea de que yo también defiendo que en la transición los padres de la Constitución y los que posteriormente gobernaron y desarrollaron otro tipo de leyes, tomaron una decisión que en aquel momento era acertada. Se tomó la decisión de que el sistema electoral fuera proporcional en lugar de un sistema mayoritario al estilo británico o norteamericano, y eso tenía el peligro de la excesiva atomización del escenario político y que aquello fuera el corral de la Pacheca, para que se me entienda. Y toman algunas decisiones para limitar esa proporcionalidad y consolidar un sistema de partidos en una democracia nueva. Lo primero que toman la decisión es hacer la circunscripción provincial, que en el caso de las provincias pequeñas provoca que el sistema sea de facto mayoritario. Si hay una provincia donde se juegan 2 o 3 escaños, pues es o 1-1 o 2-1, y eso prácticamente fomenta un bipartidismo imperfecto. Era una decisión lógica para evitar efectivamente la ingobernabilidad del escenario político español. La segunda decisión que toman es blindar a los partidos con financiación pública, los que ya tenían representación desde el primer momento, y las listas bloqueadas y cerradas. Sé que lo que digo ahora es también tirarme piedras en mi propio tejado, pero lo digo con toda franqueza. Mi generación política es sustancialmente peor que la generación política que hizo la transición. Y el exceso de partitocracia ha ahuyentado el talento del sistema político. La gente tiene la sensación de que es un mundo impermeable, cerrado, de criterios que no siempre están al servicio de la ciudadanía, y por lo tanto yo creo que aquí necesitamos mecanismos de regeneración que vuelvan a traer el talento a la política, y si, como digo siempre, alguien se presenta en unas primarias y me gana, me pongo detrás de él a aplaudirle, porque me ha ganado el limpia lid. Lo que no puede ser es esa imagen que tiene la ciudadanía de que los partidos, cuando hay una crisis, lo que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos, porque viene una tan gorda que necesitamos, para combatir al populismo de la antipolítica, necesitamos también regenerar el propio sistema. Sé que son medidas que, en fin, internamente en el partido, pues estas cosas no gusta oír, pero yo, en fin, no, me cuesta callarme, ya lo habéis podido comprobar, y creo que también en un sistema político, nuestro partido, yo muchas veces también lo digo con orgullo, nuestro partido no es una secta. Aquí a quien expulsa a Redondo Terreros, por decir la verdad, es el Partido Socialista. A mí pues habrá cabeado alguno, pero aquí sigo orgullosamente pepero, y nadie me ha dicho que me vaya a expulsar de ningún sitio. La tercera propuesta que hago, en clave catalana, es el empoderamiento del constitucionalismo. Es una palabra que odio porque tiene reminiscencias progres, pero como ya la ha asumido todo el mundo, pues se entiende a lo que me refiero. Hay que revertir el perverso sistema de incentivos que convierte ser separatista en Cataluña en un chollo y ser constitucionalista en Cataluña una ruina. Todas las subvenciones para los separatistas, todos los medios de comunicación para los separatistas, todo el prestigio social para los separatistas. Tienen los separatistas el apoyo de la élite en Barcelona y el flirteo de la élite en Madrid. Los constitucionalistas, 0 recursos en Cataluña, 0 subvenciones, 0 nada, 0 medios de comunicación, incomprensión en tu tierra e incomprensión en Madrid. Y esto pasa también en el País Vasco, y en cierto modo, imagino, no conozco el caso, que también habréis podido sentir alguna sensación parecida en Navarra.
Claro, yo por eso cada vez que vengo a un sitio, como hoy aquí, o como voy a un pueblo del interior de Cataluña y hay gente en un acto, por poca que sea, en un pueblecito donde te vienen 12 personas, oye, yo me emociono porque digo, esta gente realmente si quisiera medrar en la vida, estarían en cualquier otro lugar y no aquí. Porque es el peor negocio que van a hacer en su vida, es apoyar al PP en Cataluña cuando no tienes apoyo real por parte de nadie. Y eso no basta con las palmaditas en la espalda. Se necesita un plan real para que las entidades cívicas como sociedad civil, que en Cataluña tiene una importancia enorme, y otras muchas que hay, defensoras de la cultura, del bilingüismo, de la unidad de España, etcétera, etcétera, las casas regionales y tantas entidades se sientan apoyadas por los poderes públicos cuando lleguemos al poder. ¿Por qué? Porque evidentemente los que están ahora no lo van a hacer. Pero la ciudadanía catalana, el constitucionalismo catalán nos ha dado una segunda oportunidad. Eso suele ocurrir muy poco en política. Cuando estás al borde de la desaparición, y cuando ya todo el mundo te dice que te vayas a Ciudadanos o a Manuel Valls, no sé qué, porque el PP no tiene futuro en Cataluña, el hecho de que la gente nos haya dado, y ahora de una manera muy sólida y consistente, un apoyo muy importante, hay que aprovecharlo, no puede volver a sentirse la gente sola. Y finalmente, la cuarta, que es la que ha generado más polémica en los medios, ¿no? Y por alguna expresión que utilizo en el libro, a la que me referiré ahora, nunca mejor dicho, a calzón quitado. Es el propio partido. Ante este desafío el partido tiene que estar en forma, creo que estamos afrontando el Congreso muy bien, pero cuando hablamos de Cataluña, yo hago referencia en el libro, y utilizo una expresión que es la que, como los medios te cogen, y yo, a ver, también yo asumí el riesgo, no soy ningún ingenuo. Decía una expresión, y es que el Partido Popular en Cataluña y también el País Vasco había sido una trituradora de liderazgos y que no había tenido capacidad de consolidar un proyecto en el tiempo. A mí me sorprende mucho, quizá porque vivimos en un lenguaje, es un lenguaje que odio, que es el politiqués. El politiqués es un lenguaje que trata como idiotas a los oyentes, que creen que masajeándole los oídos con cosas que tanto el que habla como el que escucha saben que son trolas enormes, que eso va a servir para generar crecimiento. No, la gente se cansa. Si alguien ve delante suyo una evidencia palmaria y tú le estás diciendo que eso no es así, te dice, oye, pero tú me estás tomando por idiota. Una evidencia tan clara como que el PP en Cataluña ha tenido muchísimos problemas de consolidación de liderazgo y ha ido cambiando de proyecto político cada 2 por 3, la verbalizas y se lía la marimorena. La pregunta es cierto que el PP en Cataluña ha tenido más problemas para consolidar liderazgos que en el resto de España? Hombre, yo creo que eso lo sabe Tokiski. Y en el libro hago referencia a 2 políticos a los que admiro profundamente, aunque sean muy distintos. El PP catalán ha tenido históricamente 2 grandes líderes, desde el punto de vista político, intelectual y profesional, Alejo Vidal Quadras y Josep Piqué, que en paz descanse. Muy distintos, no tan distintos en algunas cosas, los 2 eran liberales, europeístas, atlantistas, pensaban en casi todo igual, había una cuestión que era la que les enfrentaba, que era cómo abordar el antiguo catalanismo, que hoy ya no existe, el de la herencia de Cambó, para que nos entendamos. Piqué en aquel momento, luego en los últimos años del proceso, él mismo reconocía que no lo había enfocado adecuadamente, pero en aquel momento él sí creía que todavía se podía construir de allí. Alejo no. Pero estas son las historias del partido. Lo esencial es, si resulta que tenemos 2 personajes, 2 de los mejores políticos, no de Cataluña, sino de España, en los últimos 30 años, que todas las labores que han desarrollado profesionales, académicas, políticas y de toda índole han salido victoriosos, y resulta que de la única en la que salieron como el Rosario y la Aurora fue de la presidencia del PP catalán. Los 2 fatal. Como digo siempre, es una frase de bocha gorda, a Alejo lo ficharon por duro y le echaron por duro, a Piqué lo ficharon por blando y lo echaron por blando. Es la historia del PP catalán. ¿A qué remite esa idea? Remite a que ninguno de los 2 tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto político con el suficiente tiempo para convertirlo en un proyecto ganador. Es más, a los 2 los destituyeron cuando el proyecto político empezaba a coger velocidad de crucero. ¿Por qué? Porque a nuestros rivales no les convenía. Y eso no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y yo creo que estamos en disposición de darle la vuelta a eso.
pero hay que recordarlo y hay que denunciarlo, porque algunos, en fin, creen que yo esto lanzaba un mensaje a Génova. En realidad no es un mensaje a Génova como más a esos opinadores que jamás van a apoyar al PP, pero siempre nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Es una historia bastante frustrante. Yo tengo 48 años, me afilié con 18, imaginar lo que he vivido. Cada 2 años que había un congreso del PP catalán, giro del PP. Ahora, giro catalanista, 2 años después, giro españolista, todo el día girando como una peonza. Así es imposible construir un proyecto político ganador. De hecho, en las últimas elecciones, las cosas funcionaron bien, precisamente porque trasladamos la idea insobornable de que somos la alternativa al nacionalismo y a la izquierda, a los dos. Que el futuro del PP en Cataluña, como digo siempre, yo no pido autonomía para desmarcarme de mi partido, pido autonomía para poder ser el PP con naturalidad, alternativa a la izquierda y alternativa al nacionalismo. Ha habido una cierta tendencia histórica por impaciencia a decirnos que teníamos que parecernos a la antigua Convergencia o que tenemos que parecernos al PSC. No, si el futuro es ese, para eso ya nos habríamos afiliado al PSC de jóvenes y nos habríamos ahorrado muchos disgustos, pero no. Nos afiliamos al PP precisamente porque creemos en el Partido Popular, porque creemos en la España constitucional y porque creemos en los valores del centro-derecha liberal conservador del Partido Popular Europeo, que es el partido de los padres de Europa. No hay por qué avergonzarse, no hay por qué hacer en Cataluña experimentos extraños. De hecho, repito, en las últimas elecciones no hicimos ningún experimento, no se hizo ninguna declaración extemporánea y tal, y los resultados fueron muy buenos. Y necesitaremos, como en todo en la vida, paciencia, perseverancia y un poquito de coraje. Y ahora enfilo ya la parte final de esta presentación. Os decía que iba a hacer referencia a esa frase de perder el derecho a ser escuchado. Y esa frase la saqué de Ignatieff, a quien el pasado mes de octubre, entregaron el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Ignatieff, intelectual canadiense, es uno de los personajes, uno de los grandes intelectuales anglosajones de los últimos 100 años y un auténtico triunfador en todo lo que hacía, pero cometió en su momento la imprudencia de meterse en política y se llevó la derrota electoral más brutal de la historia reciente de Canadá. Él, que era bien parecido, superculto, todo lo demás, se lleva la leche. Y encima le gana un paleto que le saca 25 puntos de diferencia. En lugar, Ignatieff, de hundirse o empezar a criticar la política, se lo toma con muy buen humor y donde se ríe de sí mismo en un libro maravilloso que yo siempre recomiendo, se llama Fuego y cenizas. Y ahí, que es una frase que me gustó mucho, es cuando explica lo que significa dejar de estar de moda, que es cuando él se lleva esa leche electoral y pierde el derecho a ser escuchado. Eso mismo sentí yo después del batacazo del 21. Pero tomé la decisión de no cambiar de principios y de valores porque digo, es la única manera de resucitar al partido. Si ahora mismo hacemos de veletas, el partido desaparecerá, como han desaparecido muchísimos partidos a lo largo de Europa. Y lo he hecho en este libro, a calzón quitado, pues con una voluntad y una vocación, primero de rigor y de respeto a la verdad. Puede que haya alguna cosa que esté escrita aquí que no haya gustado, pero nadie me ha reprochado que haya dicho una sola mentira aquí. Lo segundo es con una vocación de libertad. Los principios y los valores solo sirven en la medida que corres un riesgo al defenderlos. Si te sumas al consenso general está muy bien, pero eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es ir a contracorriente. Aquí en el PP de Navarra lo sabéis perfectamente también. Eso es lo que tiene mérito. Y en tercer lugar, con un profundo amor a Cataluña y a España. Y sé que es lo mismo que tenéis aquí en Navarra, y por lo tanto simplemente daros las gracias por vuestra atención. Visca Cataluña, viva Navarra y viva España. Muchas gracias. Bueno, como veis, Alejandro es un orador fantástico y su libro realmente es una delicia leerlo porque dice verdades del barquero, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, ahora os pasaré una de preguntas, pero yo, claro, después de leer el libro hay tantísimos puntos que querría comentarte que no va a dar tiempo y voy a dejar tiempo a hablar a los demás, ¿no? Pero de entrada ya el libro empieza con un prólogo de Cayetana
que realmente es fantástico, brillante, en el cual, bueno, pues marca un poco lo que es también lo que dice tu libro y algunas de las cosas que has comentado. En el partido, en tu partido, hay diferencias de criterio y a pesar de todo, tú sigues ahí, sigues defendiendo tus ideas. ¿Qué te ha parecido las declaraciones de hoy? Porque he oído el discurso de Feijóo, en el cual decía que solo los políticos pequeños tienen miedo de lo que dicen voces discrepantes, incluso dentro de su partido. Nosotros traemos a gente pues, que dice cosas críticas con su partido. Hemos tenido aquí a Lambán, hemos tenido a Nicolás Redondo, que discrepan, pero para mejorar sus partidos, y nosotros creemos que tú intentas mejorar. ¿Qué te ha parecido esa opinión del presidente del partido hoy, que ha dicho eso? Y también, otra de las cosas que no vamos a esconder diferencias, vamos a hacer propuestas. O sea que, bueno, en esa línea, ¿te sientes respaldado en ese sentido? La primera cuestión es que yo no hacía falta que lo dijera porque eso ya lo sé yo. Estoy convencido de ello. Es decir, efectivamente, vamos a ver, a nadie le gusta levantarte, y claro, a veces también las crónicas periodísticas son como son, ¿no? Y yo asumo que en un primer momento, mucha gente sin leerlo, uy, a ver qué ha dicho este ahora, ¿no? Y no, puede incomodar, pero él no es un político pequeño, efectivamente. Y como no es un político pequeño, pues a lo mejor le habrá gustado una cosa más del libro, otras menos, pero no es como Sánchez. Sánchez es pequeño, por eso echa a Redondo Terreros. Y lo segundo, vamos a ver, en relación al prólogo de Cayetana hay una frase que yo le agradezco muchísimo, porque ella me conoce muy bien, cuando dice que cree que se tiene que leer, eso se lo agradezco mucho, evidentemente, os animo a todos a comprarlo y a leerlo, pero que decía que está escrito... Para Feijóo. No solo que estuviera escrito para Feijóo, sino que estaba escrito desde la buena fe, sí, porque me conoce. No es un libro para chinchar a nadie. Solo cuando has visto la cara de la desaparición de tu partido frente a frente, inminente, y ves esto no hay manera de remontarlo, te das cuenta de dónde estaban los fallos estructurales, y esos fallos estructurales tienen que ser corregidos. La hoja de servicios del Partido Popular España es con diferencia la mejor, por eso soy del PP y voy a seguir siendo del PP, independientemente de que pueda haber cosas que me gusten más o menos, esto no es una secta. No aspiro a que el PP sea exactamente como yo, eso solo aspira pues, Sánchez y este tipo de ególatras. No, evidentemente sí que aspiro a que mis ideas sean escuchadas, por supuesto, pero tengo que aceptar democráticamente que puedan algunas serlo más o menos. Lo que tengo muy claro es que hay una esencial. El flirteo con el nacionalismo nos ha llevado a la práctica desaparición en Cataluña. Y eso ya es irreversible. ¿Por qué? Porque no solamente no se van a moderar, no va a volver un catalanismo pragmático, sino que la irrupción de Sílvia Orriols va a provocar que Junts se radicalice todavía más en todo, en el eje izquierda-derecha y en el eje nacional. Es el signo de los tiempos, son nacional-populistas, y por lo tanto en versión catalana. Van a ir cada vez a más. Nosotros tenemos que trasladarle a los españoles que cuando lleguemos nosotros a la Moncloa, Puigdemont va a dejar de tener la llave de la política española. Lo que no podemos trasladar a los españoles, y lo digo en el libro, es que gobierne quien gobierne, ese pájaro va a tener la llave de la política española. Porque eso desanima a nuestra gente. Y nuestra gente quiere claridad en este asunto que es crucial. Porque de la unidad de España y del modelo constitucional cuelga todo lo demás, incluido el bienestar ciudadano. De hecho, esa frase que comentas de Cayetana, que es muy brillante, me gusta leerla para que veáis un poco cosas del libro, ¿no? Porque se dedica a Feijóo. Nadie que aspire al alto honor y la grave responsabilidad de presidir el gobierno de España puede permitirse ignorar las enseñanzas y recomendaciones de este libro. Por tanto, querido Alberto, léelo con atención, con detenimiento. Está escrito para ti, desde la experiencia, la inteligencia y la buena fe, como dices tú. O sea que realmente, yo se lo agradezco. A Cayetana la pones muy bien en algunos aspectos y coincido contigo en que, aunque se la tacha de elitista y de marquesa elitista, realmente es la que ha estado con las asociaciones de la resistencia. Eso se hacía con Alejo también, fíjate tú, y con Piqué. A cada uno se le pone un estigma, y lo que no puede ser es que nosotros aceptemos ese estigma. Alejo Vidal Quadras también venía de una familia de rancio abolengo catalana, y por lo tanto, de hecho, bueno, incluso eso, ha hablado él haciendo broma,
porque lo reconoce, además, porque tiene que negarlo, no le afecta a él, ¿no? Es verdad que tuvo algún antepasado esclavista. Por cierto, Artur Mas también, que él siempre lo recuerda, Alejo, con mucho humor. Cuando le dicen eso, yo, mira, por una cosa en la vida que coincido con Artur Mas, ya estoy muy orgulloso, los dos venimos de... Y Josep Piqué, claro, había sido presidente del Cercle de Economía, ¿no? Y entonces también se le reprochaba que solo hablaba con empresarios y estas cosas. Y a Cayetana se le reprocha eso, que si saltanera, pues no es la Cayetana que yo conozco. Es una persona simpática, agradable, y luego cada uno, evidentemente todos tenemos nuestros defectos, líbreme Dios, y puede gustar más unas cosas, pueden gustar menos otras, pero si la izquierda te pone un estigma, lo que tiene que hacer nuestro partido es luchar contra ese estigma, no compartirlo, porque creas que te puede resultar cómodo. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Sí. Y otra de las cosas que quería preguntarte, has hablado de los dos líderes de Cataluña históricos, Alejo Vidal-Quadras y Piqué, y hablas de que Piqué quería crear un modelo, digamos, más catalanista, más centrado, más haciendo guiños al catalanismo moderado, y haces la comparación como si en aquel momento se hubiera querido crear como la UPN a la catalana. Aquí, bueno, tenemos algunos miembros de UPN, y quería preguntarte... A los que saludo, que me he olvidado al principio, y agradezco muchísimo su presencia. Quería comentarte, tú hablas en el libro de que el Partido Popular se ha visto sometido a tutelas y bandazos. Sí, sí. ¿Tu aspiración del Partido Popular sería algo parecido a un UPN a la catalana, de todas formas, en el sentido de la independencia? ¿Añoras esa independencia de un partido? No quiero, o sea, es que cada comunidad autónoma tiene su historia y tiene su... No hay que copiar modelos. Yo creo que el tipo de amenazas que tenéis vosotros aquí son muy distintas de las amenazas que tenemos allí. Piqué, en su momento, cuando el proyecto que diseña, tenía cierto sentido. Y vuelvo a repetir desde la admiración a un personaje que a mí se me caía la baba al escucharlo, porque era brillantísimo. Él cree que tras la retirada de Jordi Pujol, en el año 2003, Convergencia se iba a disolver, porque no iba a ser capaz de aguantar. Incluso lo comparaba con lo que pasó con la UCD, que era un partido de notables, pero es que obvió Piqué en este caso que Convergencia ya era un partido con una implantación territorial brutal. Y no solamente no se hundió, sino que Artur Mas ganó las dos elecciones en las que Maragall y Montilla fueron presidentes de la Generalitat, pero Convergencia las ganó. Entonces no fue capaz Piqué, siendo infinitamente más brillante que Artur Mas, de abrir un hueco en ese catalanismo supuestamente más moderado. En cambio, lo que hizo Alejo en su momento fue el germen de lo que planteó Ciudadanos. La historia de Ciudadanos en Cataluña y intento explicarlo aquí, es muy significativa porque es la historia que nos da pistas sobre lo que es exitoso y sobre lo que es fracaso. Es decir, ¿qué es exitoso? Una de las cosas buenas que tiene no es independencia orgánica, una de las cosas buenas que transmite Ciudadanos a los catalanes no nacionalistas es que se podía hacer lucha contra el nacionalismo en Cataluña desde Cataluña sin tutelas de nadie. Y hecha por catalanes. Albert Rivera, catalán. Inés, de nacimiento no, pero como si lo fuera. Y todos los cargos que tenían allí. Luego también nos da pistas de lo que hay que hacer para suicidarse en 3 meses. De las cosas que no hay que hacer. Y yo creo que hay muchas de las enseñanzas del proyecto de Ciudadanos que no se trata de hacer un proyecto político que esté todo el día contradiciendo a la dirección. No, como he dicho antes, yo no quiero autonomía para desmarcarme del PP. Pero es muy importante que la gente perciba que los políticos que se presentan en tu comunidad no son unos pardillos que los ponen a dedo y los quitan a dedo desde Madrid, que no tienen personalidad propia y que no pintan un pimiento. Eso vale para Cataluña, para Navarra y para Algeciras. Pues no sé por qué en Cataluña tiene que ser distinto. Y ha sido distinto toda la vida. Repito, les pasó hasta a Alejo y a Piqué, que vieron cómo, de golpe y porrazo, sin motivo alguno, les decapitaron. Bueno, os voy a dejar porque si yo tengo un montón de cosas, porque el libro es interesantísimo, os lo recomiendo y hay 1000 temas, pero preferiría que los que quisierais preguntar, empezarais a preguntar. Entonces, si Gregorio, ¿puedes ayudarme con el micrófono? Pues pasamos el micrófono, o si preferís de viva voz levantaros y decirlo desde igual se escucha ya bien.
y si os podéis presentar, porque conozco a algunas personas, pero no a todas. Gracias. Carlos, está encendido ya. Coge. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias por tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta muy directa. Yo soy consultor, hablo con empresarios, paso prácticamente 2 días a la semana en Barcelona, desde hace 2 años más o menos. La sensación que tengo cuando hablo con ellos es que desde que ha llegado Illa, esto es el oasis, ¿no? Y que ya esto despleguemos las velas que vamos a correr, ¿no? Es lo que me dicen los empresarios, pero por debajo hay mar de fondo, viven engañados, es esa parte de las élites que tú comentabas antes un poco de tal. ¿Cuál es tu sensación desde allí, ¿no? Sobre lo que pasa con la llegada de Illa? Vamos a ver, Salvador Illa, yo en el Parlamento, con todo el cariño del mundo, le he bautizado el yerno ideal. Es el hombre que no abre la boca en la cena de Navidad, pero cuando le das la vuelta despelleja a todo el mundo. Es muy fino. Y aquí han pasado 2 cosas que son indiscutibles. Salvador Illa, a diferencia de sus antecesores, claro, la sociedad catalana ha sufrido tanto que prácticamente se conforma con que su presidente no esté loco y no insulte a los demás. Entonces, efectivamente, Salvador Illa ni está loco ni insulta a la gente, todo lo contrario, es un masajeador profesional. Te sientas con él y le falta, algún día le he dicho de broma, oye, pero me votarás, ¿no? Porque tantas virtudes tengo que yo no sé para qué te presentas tú con lo maravilloso que soy. En fin, el tío se pone un poco colorado, pero sigue. No, es un profesional tremendo. Yo recuerdo en una comparecencia, cuando fue ministro de Sanidad, con los peores datos de Europa, el portavoz de Vox prácticamente lo llamó criminal. Y al final Salvador Illa dice, bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes esta colaboración sincera que estamos teniendo. Incluso al portavoz de Vox, a pesar de alguna cosa que no podría estar de acuerdo, la acababa de llamar criminal, creo que podemos trabajar juntos por la salud de los españoles. O sea, es un tipo que la empatía le funciona muy bien. Entonces, claro, la situación ha estado tan tensa que va a tener una luna de miel, la va a tener, bueno, ya la lleva teniendo durante un año. Se está empezando a resquebrajar ahora por varias cosas. Primero porque está comprando la agenda nacionalista de Esquerra enterita. Y entonces mucha gente que decía, bueno, este hombre que majo, que recibe al rey y va a los actos oficiales, qué diferencia, ¿no? Bueno, ya, pero la agenda política de persecución al español, de multas lingüísticas, etcétera, la está manteniendo a rajatabla. La segunda es que está, por sus pactos con los comunes, manteniendo la política pro-ocupas, una política que ha convertido Cataluña en el lugar más inseguro prácticamente de toda Europa. Es decir, claro, esto poco a poco va a ir erosionando su imagen, pero es un mal rival en la medida en que efectivamente ha sabido captar que la sociedad catalana necesitaba tranquilidad. ¿Cuál es nuestra obligación aquí? Nuestra obligación es entender primero lo que tienes delante. Él no es un chuleta tipo Sánchez. Por lo tanto, no puedes ir a por él como con Sánchez, porque es un hombre educado. Pero tienes que recordarle a la sociedad catalana que no se duerma, que el apaciguamiento es pan para hoy, pero hambre para mañana, que se está larvando en silencio otra más gorda que la que vivimos en el 17, y que se está haciendo con la complicidad, el silencio o la complicidad directa de Salvador Illa. Y luego hay otra cosa, por mucho que digan, la economía catalana ha perdido el liderazgo en todos los rankings. Entonces, yo a estos empresarios les puedo entender que lo digan, pero ha habido siempre una cierta tendencia, que eso también lo explico en el libro, es que no hay anticatalanismo en España. Siempre lo digo, de hecho hay un fervoroso deseo por ser engañados por algún catalanista astuto. Vamos así 40 años. Que si le dio a la vez el premio español del año a Jordi Pujol en el año 83. O sea, después de eso todo es posible. Entonces, Salvador Illa va camino de pujolear. Entonces, ya sabemos cómo acaba todo eso. Por lo tanto, estemos alerta. Y delante. Buenas tardes, gracias
presentación. Me gustaría preguntarle cómo plantea usted la situación para los jóvenes en Cataluña, porque yo soy catalán también y tengo familiares que veo que se están radicalizando cada vez más, ¿no? Votando a Alianza Catalana o ya más extremistas, ¿no? Digamos, la derecha española como Vox, también a extrema izquierda como la CUP. ¿Y cómo se plantea desde el Partido Popular de Cataluña ese panorama, ¿no? ¿Cómo lo están planteando para los jóvenes? Es un asunto muy complicado porque la polarización política ha acabado provocando que los jóvenes sean el segmento de población más polarizado. Eso le afecta al PSOE también. El PSOE tiene malos porcentajes de voto entre los jóvenes. Los tiene algo mejor que el Partido Popular, y no hablo solo de Cataluña, hablo del conjunto de España, pero es verdad que en Cataluña especialmente los jóvenes están votando Vox, Alianza Catalana o la CUP. Eso es lo que están votando. ¿Por qué? Porque no se les ha ofrecido un proyecto creíble, todavía ilusionante sobre su futuro. Y entonces, cuando no estás convencido y tienes miedo al futuro, le entregas tu alma al populismo. Ha sido toda la vida igual. Nosotros construimos la mayoría de Aznar, curiosamente, entre los jóvenes. Fue una revolución juvenil la que provoca que en los años 90, en un momento en el que todavía muchos pensionistas creían que el PP iba a quitar las pensiones, porque lo decía, los que sean más veteranos de la casa lo recordarán perfectamente, los jóvenes se dieron cuenta de que eso eran milongas y fuimos capaces de ofrecerles un proyecto en el que estaban convencidos de que iban a poder, si se esforzaban, tener un buen título, que ese título universitario iba a tener valor en el mercado laboral y que ese trabajo les iba a poder permitir comprar su primera vivienda. Es mi generación, la generación que yo cumplí 18 en el 94, voté por primera vez al PP en las europeas del 94, y viví, y de hecho en nuevas generaciones había mucha más gente de la que hay ahora. No es un reproche a la gente de ahora que se dejan la piel por nuevas generaciones, pero hubo una revolución juvenil. Creo que lo que tenemos que ser capaces de construir ahora, y todavía no hemos sido capaces, es un proyecto ilusionante. Claro, tú imagínate si eres joven, esto lo explico muchas veces, y el PP te está diciendo que tienes que esforzarte, cultura del esfuerzo, que para que un título educativo tenga valor tiene que estar basado en la cultura del esfuerzo, porque si no, no te sirve de nada, que te dice que tienes que respetar ciertas tradiciones, que tienes que respetar la autoridad del profesor, que tienes que respetar la autoridad de tus padres. Te dicen, bueno, menudo coñazo, ¿no? O sea, claro, la izquierda te dice, no, te voy a arreglar todo, aprobado automático, piso gratis, coche gratis, bono de no sé qué gratis, todo gratis. Cuando tú tienes miedo al futuro y te viene alguien que te está jurando que te va a resolver la vida sin hacer nada, le entregas tu alma al populismo. De ahí viene que los extremos crezcan. Ahí nosotros tenemos un reto por delante enorme. A mí me consta que el presidente Feijóo está muy preocupado en esta cuestión, entre otras cosas porque hoy, y además se ha comentado, el Congreso va a tener más compromisarios de jóvenes de los que había tenido nunca. Hay una preocupación muy relevante por eso, y buscar la manera de escuchar a ver qué se puede cambiar ahí. Pero es verdad que ahora mismo tenemos un problema que no es el problema solo del Partido Popular, es el problema de España. Ahí, esto lo advertía en su momento Juan Velarde, y lo repetía muchas veces, la generación de jóvenes actual es la primera en peligro de vivir con peor calidad de vida que sus padres en los últimos 75 años en España. Ojo, ¿eh? Entonces, claro, esto el PP tiene que ser capaz de dar una respuesta a eso. La daremos. Al hilo de esto hay una cita aquí que no puedo evitar leer sobre la cultura del esfuerzo, que me ha hecho mucha gracia desde tu perspectiva, evidentemente, de la derecha y de la izquierda, ¿no? Dice, si sacas las mismas notas, te esfuerces o no, acabarás por no esforzarte. Pero ya sabemos, como me gusta recordar, que nada provoca más pánico a un progre que la cultura del esfuerzo, porque si el joven de origen humilde se esmera, podría aprender demasiado y es probable que acabará siendo de derechas, y eso ya no hay Dios que lo arregle. Así es. Leo lo que ha dicho él, ¿eh? Bueno, más preguntas. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Igual aprovechamos. Hombre, Gregorio, claro. Un comentario y dos preguntas cortas. Usted ha hablado en la charla de eso, de María Oreja, de Vidal Quadras, que los políticos ya no son referentes en el PP.
les ha cocinado, arrinconado, no sé cómo. Y luego, ¿cómo puede explicar que lo que hacía Albiol en Badalona no lo consiga el PP en Cataluña? Bueno, esto último se lo preguntaba él también cuando él presidió el PP catalán antes que yo, y le fue muy mal, porque la política catalana es muy distinta de la política local. Y yo creo que lo que ha hecho Albiol en Badalona es extraordinario, porque es convertir una ciudad que era antaño roja, del cinturón rojo, llamado así, de Barcelona, en una ciudad que confía en él plenamente, en torno sobre todo a la cuestión de la seguridad ciudadana. Es Badalona, con el tema de la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana, tiene un problema gravísimo. Claro, no ocurre en toda Cataluña, allí mucho, y ahí Albiol pues fue capaz, hace ya años, de detectar esa problemática, y la prueba evidente es que los vecinos de Badalona le apoyan de una manera absolutamente masiva, ¿no? O sea, eso es verdad también, que hay una parte de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana son propuestas que también llevamos para Cataluña, porque aunque no todos los sitios sean como Badalona, que tiene unas características muy especiales, lo que es la lucha contra la ocupación ilegal, etcétera, etcétera, vamos a hacer lo mismo que ha hecho él en Badalona, eso por supuesto. Y lo primero que me comentabas sobre Jaime y... Bueno, sí, es lo que decía antes, el Partido Popular para mí es el que mejor hoja de servicios tiene con diferencia, pero también ha cometido errores. Y creo que una de las cosas bonitas que yo estoy viendo es que, manteniendo su independencia política, ahora mismo tienen una relación ambos fluida con el PP. Yo he participado en actos con Jaime Mayor Oreja y he participado en bastantes actos con Alejo, que vino a apoyarme en la campaña electoral última. Es decir, que no están afiliados, no han querido volver a afiliarse, pero creo que en el fondo son más peperos que yo todavía. Muy bien. ¿Y si hay alguna pregunta más? No, yo seguiré. Tengo alguna cosita más, os voy a torturar. ¿No? Luego, por cierto, buscamos algún sitio para que pueda firmar. Fuera. Sí. Quien lo desee. Sí. Comentas un poco en el libro que a lo mejor hay una visión desde Madrid de que Cataluña es ese empresariado que al final está dispuesto a negociar y que va a vender su producto, ¿no? Lo de Sazatornil en la escopeta nacional, ¿no? Y dices que no, que eso casi, que no es lo mismo, que ya no existe eso. Pero bueno, me gustaría contaros la anécdota del tema de los alquileres, cuando se propone el aumento de los el control de los precios de los alquileres. ¿Cuál fue la reacción de algunos de los miembros de Junts? No, bueno, es verdad que los de Junts son unos personajes muy peculiares. Entonces, aprobaron con la CUP la limitación de los precios de alquiler y una política que prácticamente consagraba la ocupación ilegal con total libertad. Y una vez se aprueba, me vienen dos diputados de Junts, que son amiguetes, pero que da la circunstancia de que ambos tienen unos 15 o 16 pisos. Y entonces se me acercan y me preguntan: oye, Alejandro, pero además así, esto supongo que lo vais a llevar al Constitucional, ¿verdad? Y lo habían votado ellos. Entonces, sin citarles, porque bueno, hay que tener una cierta nobleza en el ejercicio de la política, porque si no se pierde todo, pero sí se lo he recordado más de una vez, que es que, bueno, también hubo el caso, ellos aprobaron la legislación Procupa, y luego un concejal de Junts de no sé qué pueblo le ocuparon su casa y cogió un hacha para perseguir al Ocupa. O sea, que apruebas esa legislación, pero claro, cuando es para los demás no hay ningún problema. Ahora, con tus propiedades no. Bueno, pues es eso, la hipocresía que tiene esta gente, que por cierto, eso es muy izquierdista, dicho sea de paso. Venga, yo os provoco para que hagáis más preguntas, que no me dejéis aquí solo. Hay una ahí al fondo. Yo soy filial de UPN, y igual por presentarme. Una pregunta, como politólogo político y como acertante en algunos pronósticos. ¿Qué pronóstico le damos o qué evolución, que nosotros desde aquí desde luego no tenemos criterios, a Junts? ¿Qué evolución piensa que puede seguir? Y a Esquerra Republicana, como curiosidad. Empezando por Esquerra. Esquerra va camino de volver a su situación durante mucho tiempo natural en Cataluña, de en torno de 10-12 diputados. Hasta que da en su momento Carod Rovira un gran salto. Esquerra Republicana había oscilado entre los incluso 7, entre los 7 y los 12 como mucho, durante más de 20 años.
era un partido pequeño. Hay que recordar que fue el gran partido del catalanismo político hasta la guerra civil, y el que da a los grandes, por decir algo, presidentes de la Generalitat de la época. En cambio, digamos que Pujol en la transición les roba la tostada, y al robarles la tostada se queda con la parte grande del nacionalismo. Y ellos ahí van a acabar lo normal con un partido más pequeño, son conscientes de ello, y ya prácticamente están en modo supervivencia porque tienen mucho cargo, porque entre otras cosas Illa, reproduciendo, ha mantenido en su cargo en los cuadros intermedios a muchísima gente de Esquerra Republicana. O sea que ahora más bien es una UTE que tienen ahí montada para sobrevivir, pero son conscientes de que tienen mal futuro. Junts tiene mal futuro, pero están asustados porque ven dos cosas. En los medios veréis de manera muy recurrente que algunos miembros de Junts en privado filtran en periódicos nacionales que se quieren cargar a Puigdemont. Esta mercancía ya la intentaron colar cuando el Congreso de último, que le eligió por unanimidad, entre otras cosas porque ellos han detectado que para mantenerse en el entorno de los 30 diputados, saben que bajarán algo, pero ahora tienen 35, necesitan a Puigdemont. Con cualquier otro, inmediatamente se dispara Sílvia Orriols hasta los 18-20. ¿Por qué? Porque hoy Junts no tiene nada que ver con lo que había significado Convergencia Democrática de Cataluña. Hoy representa una especie de, ya sé que esto dicho en Navarra puede llevar a malas interpretaciones, pero sé que lo entenderéis, una especie de carlismo irredento, que es el legitimismo, a Puigdemont le llaman al presidente legítim, ha sido injustamente derrocado, y por lo tanto esto afecta a la identidad de Cataluña, y Cataluña solo volverá a ser Cataluña en la medida que se restaure a Puigdemont el legítimo. Eso hay aproximadamente 800.000 catalanes que se creen esa chaladura, pero los hay. Y mientras esos 800.000 catalanes se crean esa chaladura, pueden tener más o menos controlado lo de Orriols, que les está erosionando, pero el único tipo que puede competir en locura con ella es Puigdemont. Con lo cual lo van a mantener. Yo no albergo ninguna esperanza de que puedan moderarse y este tipo de cosas. No lo veo así. Puedo equivocarme, pero no lo veo así. Hay otra pregunta aquí delante. Hola, lo primero, gracias por la exposición. La verdad que no sé si político, pero comercial seguro que también te habría ido bien. Yo seguro que voy a comprar el libro después de esta charla. Muchísimas gracias. Se oye muy mal. No se puede... Sí. ¿Ahora? Ahora mejor. Sí, yo tenía una pregunta. Yo vengo del PP de Guipúzcoa, ¿vale? Y yo también tengo un gran presidente, expresidente como referencia, que es Alfonso Alonso, que también, pues bueno, por temas de partido, pues bueno, también todos sabemos cómo acabó. Entonces, yo quería preguntarte, a ver, un par de cosas rápidas. ¿Tú crees que el hecho de que no tengan autoridad los presidentes autonómicos es por el poco apoyo a lo mejor que han podido tener y que eso, la dinámica electoral sea más, aunque sean brillantes, no se justifique o tengan más motivos desde Madrid para quitarlos? Y segundo, yo soy de Hernani y la verdad que con tu experiencia, ¿no?, también en la política territorial desde Tarragona, ¿qué futuro crees que tienen los pueblos, ¿no? Más allá de las ciudades, capitales de provincia, en sitios complicados, como decías, ¿no?, antes, que los pueblos pequeños, pero son importantes también para poder tener consolidado el poder territorial y no desaparecer como partido. Entonces, ¿no?, a la larga, es interesante, más allá de España, que también, por el partido, ¿no?, que también nos gusta y por eso estamos aquí, ¿no? Bien, la primera cuestión. No es, por desgracia, no ha sido históricamente los resultados los que han supuesto la defenestración de liderazgos en el PP catalán y vasco. Alguna vez puede haber ocurrido, pero Alejo viene de sacar en su momento el mejor resultado en porcentaje de la historia del PP en Cataluña, y Piqué no tan alto, pero tenía 14 en aquella época, es decir, un resultado notable. No eran malos resultados. Por desgracia ha tenido más que ver con las conveniencias políticas de la aritmética parlamentaria en Madrid, no los resultados ahí. Cuando se ha demostrado que los proyectos políticos necesitan de tiempo para poder consolidarse. Y cuando esos proyectos políticos parece que por fin se consolidan, pues por una razón o por otra, pues han ido a pique. Soy bastante pesimista con la cuestión de nuestra implantación en el mundo rural, en los pueblos pequeñitos, porque ese mismo sistema de incentivos del que hablaba
en general, del constitucionalismo, funciona de manera especialmente atroz en los pueblos pequeños. Porque si tú no tienes ningún tipo de incentivo, porque las diputaciones están controladas por otros partidos, porque el gobierno autonómico es de otro partido, entonces no tienes absolutamente ningún resorte sobre el que construir un proyecto alternativo. En las ciudades es distinto, porque el PP tiene un voto de marca que si se trabaja bien a nivel local puede ir creciendo hasta que puede llegar a ser una alternativa y gobernar en municipios importantes en Cataluña y en el País Vasco. Pero en los municipios pequeños es muy difícil. Es otro de los asuntos que vamos a tener que ser capaces de dar la vuelta, porque igual que hablaba antes del problema estructural que tenemos con los jóvenes, en Cataluña y en el País Vasco, con el mundo rural tenemos un problema grave. Y fíjate que es un mundo que en muchos casos comparte valores, si se me permite la expresión, conservadores con nosotros. No hay extremistas de izquierda en algunos de esos ambientes, pero no ven la utilidad de votarnos a nosotros porque todo está transferido y ahí el PP ya no manda nunca, con lo cual acaban apoyando otro tipo de opciones. Pregunta más. Bueno, pues no vamos a ir acabando. Simplemente quería daros las gracias, quería dar las gracias a Alejandro por haber venido, por haber hecho el esfuerzo, a pesar de que hoy era un día importante en el partido, porque teníais la reunión de la Junta Directiva Nacional y tenías reuniones y has mantenido tu palabra viniendo aquí, estando aquí con nosotros. He llegado un poco tarde y me sabe mal porque me gusta ser puntual. Pero has estado, igual que Cayetana, con los que estamos a veces ignorados, ¿no? Igual que en Cataluña éramos los ignorados, pues también aquí muchas veces se nos ignora y se agradece doblemente el estar con nosotros. Y bueno, pues a los demás, daros las gracias por haber venido, animaros a que veáis nuestros folletos sobre la asociación, veréis que los que no habéis venido por primera vez, veréis en los folletos pues cosas que hacemos, cómo aquí hemos montado una manifestación de 8.000 personas contra la amnistía. Nos hemos concentrado semanalmente con una pancarta, igual éramos 20, 10, 15 en Pamplona, y en Tudela, que hay un par de personas que han venido desde Tudela, pues que eran 8, 10, 15 personas, ¿no? El día que más, a lo mejor 30 un día, ¿no? Hemos estado también aquí protestando contra cosas que creemos que van contra Navarra y contra toda España, ¿no? Y bueno, os animo a que veáis un poco las actividades que hacemos en Sociedad Civil Navarra, que os hagáis socios, que os hagáis amigos de la asociación y que os esperamos en próximas actividades que seguiremos realizando. Repito, muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Y ahora los que queráis, os lo recomiendo mucho, el libro lo tenéis aquí.